Muy buenos días, María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo Nuestra Madre de la Iglesia. El punto 785 dice así: el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Bien, aquí se habla de ese carácter profético de Cristo, del que también nosotros participamos. Tenemos que rescatar la palabra de profético, rescatarla pues de un sentido que bastante, yo diría, unilateral, que puede deformar su contenido profundo. Pues parece que nosotros hemos hecho casi la palabra profeta sinónimo de adivino. Haz de profeta, bueno, parece que estás adivinando pues algo oculto. Pues hay que purificar esa palabra. La palabra profeta no significa adivino, sino la palabra profeta significa enviado de Dios para anunciar su palabra. Es importante hacer ese matiz. Hecho ese matiz hay que decir que el Concilio Vaticano II afirmó claramente, ¿no?, que todos los bautizados hemos recibido el don del Espíritu Santo para comunicar a los fieles o para transmitir la luz del Espíritu Santo a través de la palabra. Primero, para comprender la palabra de Dios en su más profundo sentido. Ser profeta también es la luz del Espíritu Santo para comprender el sentido profundo de la palabra que nos es transmitida y para constituirnos en testigos de esa palabra delante de los demás. Fijaros que, que podría existir como un peligro de tendencia iluminista, si se explicase pues el sentido profético pues de una manera pues incorrecta, porque es cierto que, claro, que si cada uno recibe la luz del Espíritu Santo por su cuenta y cada uno hace su capa un sayo, pues al final pues resulta que tendríamos tantas interpretaciones de la Biblia como personas, en el sentido de que cada uno hace una libre interpretación de lo que el Espíritu Santo le ilumina. Bien, todo puede tener sus peligros y todo puede ser deformado, pero no por eso hay que dejar de afirmar lo que ocurre, y es cierto, que todos tenemos esa vocación a recibir desde la luz que recibimos del Espíritu Santo, tener esa comprensión profunda de la palabra de Dios que nos es predicada y ser testigos de esa palabra delante de los demás. Lógicamente hay que hacerlo en comunión con la Iglesia para no caer en peligros de subjetivismos, de relativismos, ¿no? Pero uno no puede dimitir de esa función, como si eso tuviesen que hacerlo otros y yo tengo como una especie de participación pasiva. No, el Espíritu Santo, aunque sea en plena comunión con la Iglesia, por supuestísimo, eso no se puede ni poner en duda, pero en esa plena comunión con la Iglesia me ilumina a mí personalmente, en la comprensión de la palabra, y me fortalece para ser testigo de ella delante de los demás. Acordaros, ¿no?, de aquella famosa aquella famosa expresión de Santa Teresa, que decía que cada vez que leía la palabra de Dios encontraba en ella nuevos sentidos, 1000 sentidos, decía ella, que antes no había descubierto, porque leía la palabra de Dios a la luz de esa vocación profética de comprenderla más profundamente y por lo tanto poder ser más testigo de esa fe delante de los demás. Esta vocación la tenemos todas, ¿no?, todos los bautizados. Incluso, más todavía, este punto del catecismo lo señala, aunque puntos más adelante lo explicará con más detalle, cómo nosotros creemos en que la Iglesia tiene garantizada una infalibilidad cuando todos los fieles se adhieren, ¿no?, en la recepción de la fe. La infalibilidad no únicamente está
está firmada pues al Papa cuando habla ex cátedra, o al conjunto de los obispos cuando están ellos también pues enseñando todos en comunión una doctrina, sino que también la Iglesia afirma que la infalibilidad la tienen el conjunto de los fieles cuando todos ellos, unidos a sus pastores, creen una doctrina. En esa creencia común, que parece que eso garantiza que es el Espíritu Santo el que a todos ellos les está asistiendo, porque es imposible que todos se equivoquen, ¿no? Cuando todo el pueblo de Dios se adhiere a una doctrina de una manera conjunta, la Iglesia cree que ahí hay una infalibilidad. Y así, por ejemplo, se pueden poner muchos casos, pero cuando Pío IX definió, hace 150 años, ¿no?, el dogma de la Inmaculada Concepción, pues lo hizo también sabiendo que todo el pueblo católico creía, antes de que la Iglesia lo definiese dogmáticamente, creía en que María era inmaculada. Y posiblemente podemos llegar a decir incluso que desde ese punto de vista, como el pueblo entero lo creía, ya era una doctrina infalible. Antes de que el Papa la proclamase dogmáticamente y pasase a ser una doctrina infalible desde el punto de vista de la autoridad del Papa, posiblemente ya era una doctrina infalible en cuanto que el pueblo entero ya lo creía. Bien, hay más casos también, ¿no?, de este mismo principio. El caso de San Agustín, por ejemplo, cuando tiene una controversia contra Pelagio, quien negaba la necesidad del bautismo, y entonces San Agustín le dice, para probar la necesidad del bautismo, dice, recurro a un argumento. Todos los fieles católicos bautizan a sus niños recién nacidos y el pueblo de Dios no se puede equivocar. Si el Espíritu Santo está inspirando a toda la Iglesia para bautizar a los niños pequeños, ¿cómo vienes tú aquí a decir, Pelagio, cómo vienes tú a decir que ese bautismo no es necesario? El pueblo, haciendo eso, es infalible porque el Espíritu Santo les ha inspirado en esa práctica. Bien, o sea que la infalibilidad también está cuando el pueblo fiel, unido, ¿no?, unido a sus pastores, está creyendo y profesando una fe. Se trata de ver que la Iglesia en su conjunto está movida por el Espíritu Santo hacia la verdad, que no puede desviarse de su verdadero camino, que el Señor no deja de la mano a su Iglesia. Bien, y aunque sea brevemente, comentamos el último punto, el punto 786, en el que se habla de esa función regia de Cristo. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir en Cristo. Y aquí se pone ahora una cita de San León Magno, que voy a leerla. De todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes. La unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes, a fin de que puesto aparte el servicio particular de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y que usan de su razón se reconozcan miembros de esta raza de reyes y participantes de la función sacerdotal. Escuchad estas dos preguntas que son magníficas. ¿Qué hay, en efecto, más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? ¿Y qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de piedad? Las víctimas sin mancha de la piedad. Vamos a ver, digo que es una pregunta magnífica esta última que hace San León Magno, porque viene a decir que ese ser rey, que ese ser reyes, en primer lugar, pues lo ejerce uno, lo ejerce el cristiano, pues cuando Dios le da la gracia de ordenar interiormente su propia persona, de gobernar su propio cuerpo en sumisión a Dios, como dice aquí San León Magno. ¿Qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? Uno es rey en la medida en que es dueño, en que su voluntad
gobierna su vida. Para empezar, eso es ser rey. Cuando uno lleva el gobierno de su vida y no es arrastrado por sus pasiones, ese es rey. Sin embargo, el que no gobierna su vida, sino que es arrastrado por sus pasiones, ese de rey no tiene nada, ese lo que es un esclavo. La realeza, pues, del cristiano comienza por el propio gobierno, por el gobierno de sus desórdenes interiores. Y a la vez que uno va haciendo, bueno, pues ese dominio del espíritu dentro de él, pues lógicamente esa realeza se extiende a su alrededor, y en la medida en que pone su trabajo al servicio del reino de Dios y para gloria de Dios, está siendo rey. Y a la medida que en su familia también se da gloria a Dios, está siendo rey. Todo lo que es ordenado, ¿no? Ordenado para el fin último, para lo que fue creado, para gloria de Dios, pues es un ejercicio de la realeza. La realeza, pues, es el ordenamiento del mundo, ¿no? Conforme a la vocación última para la que Dios lo ha creado. Pero poder hacer eso supone ejercitar la realeza, porque también existe la función de Satanás, la del príncipe de este mundo, que quiere desordenar, que quiere que las cosas estén hechas no para gloria de Dios, que quiere que dentro de nosotros mismos exista un desorden en el que las pasiones quieren adueñarse de la voluntad, ¿no? Por lo tanto, ser rey es ejercitar, ¿no? Pues ese orden interior y ese orden exterior en la sociedad, en la que las pasiones son sometidas a la voluntad y la voluntad propia es sometida a la voluntad de Dios. Y eso es ser rey, ejercitar y ordenar la vida conforme a esa vocación última para la gloria de Dios. Por lo tanto, hay que quitarse de la mente eso de que ser rey es darse la buena vida. Ser rey es mandar, y los demás que me obedezcan, ¿no? Ser rey, para empezar, es mandarse en sí mismo, mandar en tus pasiones, empezando por ahí. Tenemos que purificar, y por eso Jesús dijo en el Evangelio, ¿no? El que quiera ser primero, que sea el último y el esclavo de todos. Que aquí, como dice este punto del catecismo, servir es reinar. Reinar es servir a los demás. Claro, reinar es ponerse. Para empezar, reinar es, como he dicho antes, poner orden en nuestro propio mundo interior, ¿no? Y reinar es servir, hacer que todo sirva a la gloria de Dios. Reinar es ponerse de rodillas delante de los demás y limpiar sus pies, como hizo Jesús. Jesús estaba reinando cuando se postraba delante de cada apóstol y limpiaba sus pies. Estaba reinando, porque reinar es servir, y servir es reinar. Ese es el gran misterio. Y Jesús estaba reinando en la cruz, porque estaba haciendo el máximo servicio a toda la humanidad. Reinar, pues, es servir para que todo, nuestra propia vida, nuestro propio interior, pero todo lo que es la humanidad, sirva, dé gloria a Dios, glorifique, pues viviendo conforme a la vocación que Dios nos ha dado. Alabado sea Jesucristo.